rescató a una perra embarazada y herida de las garras de los lobos. La perra estaba gravemente lastimada. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. Esa noche el cielo no estaba en silencio, había un zumbido indescriptible en el aire que ponía los pelos de punta. Esteban Vargas lo había comprendido incluso antes de abrir los párpados. El viento, cada vez que golpeaba las viejas tablas de la cabaña que desafiaban los años, parecía intentar contar algo, gritaba con una furia incontrolada, como si fuera un reproche personal dirigido directamente a él. Los 42 años transcurridos a las faldas del Monte Cárdenas le habían enseñado a Esteban a leer la naturaleza como un libro. Mientras otras personas pasaban las páginas del periódico por las mañanas, él escuchaba los susurros del viento. Y esta vez el viento susurraba con una claridad que le erizaba la piel: esta noche, todo cambiará. Mientras se incorporaba lentamente de la cama, su cuerpo se rebeló con el peso de 63 años mal llevados y esos dolores familiares en sus rodillas. La estufa de hierro fundido situada en la esquina norte de la cabaña aún guardaba en su seno las últimas brasas de la tarde. Las tenues luces que se filtraban de la estufa y se proyectaban sobre las paredes de madera parecían seres vivos. Sombras oscuras que ondulaban con miedo en las paredes, como siluetas que intentaban escapar implacablemente de algo. Esteban se frotó la cara con fuerza con ambas manos, su barba gris y espesa, que rascaba sus palmas como musgo de piedra, era lo único que le susurraba que estaba vivo. Sin mirar, con un movimiento de memoria, se calzó las botas. Los 42 años pasados en el corazón del Monte Cárdenas convertían al hombre en una sombra que ya no necesitaba pensar para vivir, cuyos movimientos se habían transformado en reflejos. Se acercó a la ventana con pasos pesados y apartó suavemente la cortina de cuero. La nieve caía del cielo en diagonal, como si fueran lanzas. Estos no eran esos copos de nieve elegantes y gentiles de los primeros días de diciembre. No se parecía en nada a ese silencio decorativo que adornaba el mundo como una manta de algodón. Esta vez era del tipo que caía con una intención, con una furia. Era esa tormenta implacable que borraba los caminos del mapa, que confundía la brújula de los animales y hacía que los árboles gigantes se arrodillaran hasta que sus frentes tocaran el suelo. El pinar que se alzaba a solo 30 metros de la cabaña se había perdido por completo tras un muro blanco y colérico. Esta es una verdadera tormenta, susurró Esteban, hacia el vacío. De todos modos, durante años siempre había hablado con nadie. Desde que Remedios se fue, incapaz de soportar más el silencio de un hombre que amaba las montañas más que a las personas, el único sonido que resonaba entre estas cuatro paredes era su propia respiración. No la culpaba, aunque le doliera el corazón, sabía que la mujer tenía razón. Ella siempre tenía razón. Puso el agua sobre el fogón y sacó su petaca de tabaco. Mientras liaba su cigarrillo con la parsimoniosa calma de un hombre que ya no espera a nadie y al que no le importa que el tiempo se le escape de las manos, escuchó aquel primer sonido. Un aullido. Venía de muy lejos. Tan tenue que casi se ahogaba en el ruido implacable de la tormenta, pero a la vez tan agudo. Sin embargo, los oídos de Esteban estaban tan afilados por las décadas pasadas en los amaneceres de Cárdenas que captó este sonido con la precisión con la que un músico experto distingue una sola nota falsa en medio de una sinfonía gigante. Este no era el conocido y orgulloso aullido de los lobos que reinaban en la ladera norte de la montaña. En este sonido había un timbre extraño, una grieta que no encajaba con el equilibrio de la naturaleza. Normalmente, los lobos aullaban con fuerza, con una autoconfianza que sellaba el territorio donde dominaban. En cambio, la textura de este sonido estaba destrozada, era más quebradizo, más urgente y tenía un lado que parecía agonizar. El ser que emitía este sonido no anunciaba su existencia al mundo, sino que parecía esperar que una mano amiga se extendiera desde la oscuridad. Esteban apagó suavemente el fuego sin esperar siquiera a que el agua hirviera.
Se puso a la espalda su chaqueta de piel de ciervo, que había cosido él mismo hacía 15 años y que ahora sentía como una parte inseparable de su cuerpo, como si fuera una extensión de sí mismo. Agarró su linterna de pilas, que siempre mantenía llena en el estante junto a la puerta por si acaso. Y, por supuesto, también se llevó su rifle. Porque en el corazón del Monte Cárdenas, en esa tormenta azabache de diciembre, dar un paso afuera desarmado era la forma más elegante pero segura de suicidarse. Justo cuando alcanzó el pomo de la puerta, sus dedos se congelaron y se detuvo. Esteban Vargas no era un hombre emocional, al menos, eso era lo que siempre susurraba a su reflejo en el espejo. Él era un hombre práctico, moldeado por la dura masa de la montaña. Su corazón se había endurecido lo suficiente como para presenciar la muerte de los ciervos y seguir comiendo su sopa sin inmutarse. La naturaleza era cruel porque era honesta, y Esteban siempre había respetado esa implacable honestidad. Pero ese sonido tenía algo que arañaba implacablemente un vacío en las profundidades de su caja torácica, un lugar que había estado empolvado durante años y del que juraría que estaba vacío, haciéndolo doler. Respiró hondo y abrió la puerta con un chirrido. El frío del exterior golpeó su rostro como un muro de hielo que caía sobre su pecho como un mazo. El termómetro ya había superado los 12 grados bajo cero, el viento transformaba cada copo de nieve en pequeñas agujas venenosas que se clavaban en su piel. Esteban inclinó ligeramente la cabeza contra la furia de la tormenta y dio su primer paso, aunque tambaleándose. El pinar lo recibió con sus brazos gigantes y blancos, pesados por la nieve. La tenue luz de la linterna apenas podía penetrar la densa cortina de nieve e iluminar 5 metros delante de él. El sonido del viento, que aullaba como una bestia rabiosa entre las ramas, era tan alto que por un momento Esteban pensó que había perdido aquel aullido para siempre. Tal vez todo era un juego de su mente. Tal vez la soledad y los años transcurridos habían empezado a cobrarle la deuda con alucinaciones. Pero justo en ese momento, volvió a escuchar el sonido. Esta vez mucho más cerca, tan cerca que casi sentía su aliento en la nuca. Se desvió a la derecha hacia aquel siniestro precipicio que los ancianos del pueblo llamaban la garganta con miedo. 20 años atrás, 2 ovejas y un perro pastor se habían esfumado allí. Desde aquel día, nadie de la gente del valle se atrevía a acercarse allí cuando había nieve en el suelo. Esteban había escuchado estas historias espeluznantes muchas veces en la taberna de Cirilo, pero las había dejado de lado con ese silencioso desprecio que sentía hacia cada palabra que venía del pueblo. En ese momento, la luz de la linterna iluminó algo que clavó a Esteban en el sitio. Huellas frescas sobre la nieve. Huellas de perro grandes, hundidas implacablemente en la profundidad de la nieve. Pero no solo eso. Alrededor de estas huellas de garras había otras más salvajes e hirsutas que las rodeaban, que se encimaban sobre ellas y que en algunos lugares las borraban. La distancia entre los pasos era mayor y la huella innegable y depredadora de las garras estaba grabada en la blancura de la nieve. Lobos. Esteban contó con ímpetu en su mente, 4, tal vez 5 animales diferentes. Las huellas de perro desesperadas que quedaban justo en el centro dibujaban un círculo irregular que demostraba que el animal giraba presa del pánico sobre su propio eje, buscando una puerta de salida que nunca existió. Aceleró sus pasos sin miedo. Finalmente lo encontró al pie de un pino centenario cuyas ramas más bajas se habían rendido al suelo por el peso masivo de la nieve acumulada. El animal estaba tumbado de lado, con las patas traseras extendidas desesperadamente y las delanteras encogidas con tristeza bajo su pecho. Si no fuera por ese violento temblor que sacudía todo su cuerpo, de lejos se podría pensar que solo estaba en un sueño profundo. Era un pastor alemán cuyo pelaje era una mezcla de colores amarillo león y negro carbón, que apuntaba su nariz hacia arriba como si intentara captar en el aire el olor de la salvación. Esteban se quedó sin aliento, congelado, durante 3 segundos. Después, la escena que vio congeló su sangre de forma mucho más dura que el frío glacial del exterior. Los lobos estaban allí. Justo allí.
3 de ellos habían aparecido con toda su majestuosidad en el rango de la luz parpadeante de la linterna. Los otros 2 se hacían sentir desde el interior de esa oscuridad azabache donde la fuerza de la luz no llegaba, con sus ojos brillando de hambre. Estos eran los hijos legítimos de Cárdenas. Seres que conocían cada palmo de estas tierras como la palma de su mano, que normalmente huían del hombre y del fuego. Sin embargo, esta noche, todas las reglas de la naturaleza habían sido aplastadas bajo la tormenta. Esta noche, lo único que reinaba era la tormenta gélida, el hambre insaciable y una presa desesperada que no tenía a dónde escapar. Al frente de la manada, un lobo líder de pelaje gris gigante, con una profunda cicatriz que le cruzaba la cara de un lado a otro, dio un paso al frente. Se deslizó entre la nieve con pasos pesados y seguros. Esteban se echó el rifle al hombro. El metal frío del cañón rozó su mejilla. «Largo de aquí», dijo. Su voz era como un rugido firme y bajo que surgía de las profundidades de la montaña. El lobo se detuvo en seco. Esos salvajes ojos amarillos se cruzaron con los ojos cansados de Esteban en medio de la oscuridad. Lo que pasó entre ellos en ese momento no fue miedo, fue más bien un reflejo silencioso de ese respeto ancestral, de reconocerse mutuamente. Ese profundo reconocimiento de quienes saben que el que tienen enfrente es un espíritu que ha ganado muchas batallas antes en esta montaña y que no se arrodillará. Bastó un solo disparo al aire que desgarró la noche. Los 5 lobos desaparecieron silenciosamente en el aullido de la tormenta, como si nunca hubieran existido, como si fueran sombras de aquel viento blanco que lo devoraba todo. Esteban se arrodilló suavemente junto al perro. Mirándolo de cerca, se comprendía que el animal era mucho más majestuoso de lo que parecía de lejos. Incluso en este estado miserable y exhausto, seguía siendo un ser noble y hermoso. Su pelaje estaba enredado y apelmazado entre la nieve y el barro. No estaba claro si algunos de los rasguños frescos en su cuerpo eran de esta última persecución implacable o de las heridas de días pasados. Tenía un collar en el cuello, pero no había ninguna placa que susurrara quién era. Solo el desgaste sobre ese cuero contaba que aquel collar había sido llevado en ese cuello durante mucho tiempo. Sin embargo, lo que congeló el aliento de Esteban, como si hubiera comprimido todo un invierno en un solo segundo, era algo muy distinto. El vientre del animal. La perra estaba visiblemente preñada. «Dios mío», susurró Esteban. Él no era un hombre que mencionara el nombre de Dios tan fácilmente. De hecho, habían pasado décadas desde que esa palabra brotó de sus labios. Pero en ese momento, a 12 grados bajo cero, con las rodillas hundidas en la nieve, con un rifle en una mano y la linterna en la otra, mientras los lobos acechaban en el rincón de la oscuridad ante aquella perra desesperada y embarazada, ninguna otra palabra resonó en su mente. La perra abrió suavemente sus párpados cansados y asustados. Sus ojos eran oscuros, casi tan negros como la noche. En ese momento, esas miradas estaban llenas de un sentimiento que Esteban no pudo nombrar con precisión, pero que podría definir con la calma de un hombre que sopesa todo lo ocurrido en su mente frente a la estufa cuando la tormenta amaina. Confianza. Una confianza absoluta, inquebrantable e inexplicable por la lógica. Era como si este animal lo conociera desde siempre, como si hubiera venido a esta montaña nevada implacable especialmente para buscarlo, para encontrarlo a él. Esteban, sintiendo en su médula el vientre pesado del animal y el dolor que cualquier pequeño movimiento brusco podría causarle, deslizó sus brazos con gran minuciosidad bajo el cuerpo de la perra. La perra no protestó ni gruñó. Solo apoyó su cabeza contra el pecho del anciano con una entrega que era exactamente lo opuesto a aquel dolor punzante del abandono, con una confianza total. El animal pesaba más de 30 kilos y el camino de regreso a la cabaña era una subida empinada contra la tormenta rabiosa. Y Esteban era un hombre de 63 años cuyas rodillas estaban desgastadas por el cansancio de los años y cuya espalda se había encorvado de cargar con el peso de su propia soledad. Aún así, lo hizo.
Recorrió ese camino sin detenerse, sin tomarse ni un solo momento para recuperar el aliento. Lo hizo porque en esos ojos oscuros había algo que le gritaba: si se detenía ahora, si dudaba, si intentaba poner en una balanza el esfuerzo que gastaría y el resultado que obtendría, como hacía con todo lo demás en su vida, entonces algo se perdería para siempre. Algo todavía sin nombre pero cuya existencia era tan real como la cima de la montaña, algo sin duda muy importante. La puerta de la cabaña se abrió con una sacudida del extremo de su bota y el calor atrapado en el interior golpeó su rostro como una bofetada suave pero estremecedora. Esteban dejó la preciada carga que llevaba en sus brazos suavemente sobre aquella manta gruesa que había reservado para el perchero de cuero, que era la pieza más suave de la cabaña. La perra se hundió en el calor de la manta con un suspiro tembloroso, mitad alivio profundo, mitad un dolor más oscuro que solo saldría a la luz con el tiempo. Bajo la luz parpadeante y amarillenta de la lámpara de aceite, se arrodilló junto a ella y la examinó largamente. Los rasguños en su cuerpo no eran profundos, era evidente que el frío glacial había dañado su vida mucho más que los dientes de los lobos. Sin embargo, lo que realmente clavó la mirada de Esteban fue aquel vientre hinchado. Sin saber exactamente con qué se encontraría, pero con la experiencia de sus manos que habían curado animales heridos durante años en esa montaña desolada donde el veterinario más cercano estaba a 2 horas de distancia, comenzó un examen cuidadoso. Justo en ese momento, sintió un pequeño y vivo movimiento bajo sus palmas. Los cachorros juguetearon bajo sus manos con esa implacable insistencia de la vida. Esteban retiró sus manos rápidamente, como si sus dedos hubieran tocado un fuego ardiente. Luego, más lentamente, con una elegancia que no sabía que aún guardaba en las profundidades de su alma, volvió a colocar sus manos sobre aquel vientre cálido. ¿Cuántos son ustedes ahí?, susurró, mientras su voz resonaba en el silencio de la habitación. La perra levantó la cabeza y lo miró. Esteban podría jurar en ese momento, aunque nunca se lo confesaría a nadie en su vida, porque era un hombre de montaña rudo y los hombres de montaña no hablaban de tales milagros. Que en esas miradas empañadas se escondía una respuesta silenciosa pero definitiva. Se levantó pesadamente. Volvió al fogón que acababa de dejar a medias y empezó a calentar el agua de nuevo. Abrió la puerta chirriante de la despensa y buscó con sus manos cualquier cosa que pudiera ofrecerle, un trozo de carne de ciervo seca, un paquete de leche en polvo que guardaba para las noches de invierno más difíciles y las vendas que había apartado para limpiar esos cortes profundos. Mientras el agua borboteaba lentamente y la perra descansaba en la cálida paz de la manta, el viento del exterior aullaba con furia como un monstruo que ha perdido a su presa, golpeando la puerta de la cabaña. Esteban miró durante un rato aquella puerta golpeada por la ventisca y luego al animal que respiraba suavemente a sus pies como el pulso de la vida. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, mientras su voz se mezclaba con el crepitar de la leña en la habitación. El silencio que siguió no fue un vacío ordinario. Era uno de esos silencios densos y cargados de significado que quedaban suspendidos en el aire, aún no expresados en palabras. Luna, dijo Esteban para sí mismo. Porque afuera, en el corazón mismo de aquella tormenta ciega, la única luz que resistía para no rendirse era el pálido resplandor de la luna. Cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás acompañando. Nuestra comunidad amante de los animales crece gracias a tu apoyo. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Cada día compartimos una nueva historia para ti. Sigue amando a los animales y sigue caminando con nosotros en esta hermosa aventura. Esteban no durmió esa noche. No era algo inusual en él. El insomnio era un viejo compañero, uno de esos que llegan sin ser invitados y se quedan tanto tiempo que acabas por considerar su presencia normal. Pero esta noche no era el insomnio habitual, ese vacío oscuro en el que uno da vueltas pensando en nada y en todo al mismo tiempo. Esta noche había una razón concreta para mantener los ojos abiertos. Luna. Se había instalado en la manta con la naturalidad de quien reconoce un lugar seguro,
con esa capacidad que tienen los animales para decidir en segundos lo que los humanos tardan años en determinar. Respiraba con un ritmo que no era del todo tranquilo, con pequeñas interrupciones, pequeños estremecimientos que recorrían su cuerpo de la cola al hocico y que Esteban interpretaba como señales de algo que se acercaba. Él se sentó en la silla de madera junto a la estufa y la observó. Era un hombre que no estaba acostumbrado a observar. Su relación con el mundo había sido siempre activa, física, práctica. Cazar, cortar leña, reparar lo que se rompía, cocinar lo que había. La contemplación le parecía un lujo para gente que tenía demasiado tiempo y demasiado poco que hacer. Pero esa noche, con la tormenta golpeando los muros de la cabaña y Luna respirando en la manta, se encontró haciendo exactamente eso, observar. Y mientras observaba, algo se movió en su interior. No era fácil de nombrar. Era algo parecido al recuerdo, pero no exactamente un recuerdo. Era más bien la sombra de algo que había existido antes y que creía haber enterrado con suficiente profundidad como para no volver a verlo. Remedios le había dicho una vez, en uno de sus últimos años juntos, que el problema de Esteban no era que fuera incapaz de amar. El problema era que amaba las cosas equivocadas. Los montes. Los animales. La soledad. Las cosas que no te pueden dejar, había dicho ella con esa precisión cruel que tiene la gente que te conoce bien. Esteban había callado entonces, como callaba siempre, y el silencio había sido la respuesta más honesta y más devastadora que podría haber dado. Luna abrió los ojos a las 3 de la mañana. Lo miró directamente, sin el sobresalto que tienen los animales cuando despiertan en un lugar desconocido. Como si supiera exactamente dónde estaba y por qué. Esteban se inclinó hacia adelante y le tendió la mano, palma arriba, como había aprendido a hacer con los animales salvajes del monte, sin imponer, sin exigir, dejando que la decisión fuera del otro. Luna estiró el hocico y lo olió durante largo tiempo. Luego apoyó el mentón sobre su palma. Esteban no supo qué hacer con ese gesto. Era un hombre que llevaba 11 años sin que nadie, ni persona ni animal, se apoyara en él con esa confianza. Se quedó quieto, con la mano inmóvil, como si tuviera miedo de que cualquier movimiento rompiera algo frágil e irreemplazable. ¿De dónde vienes tú?, le preguntó en voz muy baja. Era la pregunta que llevaba horas haciéndose. Una perra pastor alemán de esa calidad, con ese collar, no era un animal sin dueño. Alguien la había criado, alguien la había cuidado, alguien le había puesto ese collar. Y ese alguien, en algún lugar de esa montaña o del valle que se extendía más allá, estaba buscándola. O debería estarlo. Al día siguiente, cuando amainara la tormenta, bajaría al pueblo. Preguntaría en la taberna de Cirilo, en la ferretería de los Santa María, en el pequeño ayuntamiento que abría 3 días por semana. Alguien sabría algo. Pero esa noche, Luna estaba aquí. Y esa noche, eso era suficiente. Los días siguientes llegaron con una calma engañosa. La tormenta se retiró el segundo día, dejando un mundo transformado. El monte Cárdenas amaneció cubierto de una capa de silencio blanco tan perfecto que parecía pintado. Los pinos doblaban sus ramas bajo el peso de la nieve con una elegancia involuntaria, y el cielo, limpio después de la furia de las últimas horas, era de un azul tan intenso que dolía mirarlo. Esteban preparó el trineo pequeño, el que usaba para bajar leña, y se dispuso a descender al pueblo. Luna lo miró desde la manta. «Vuelvo esta tarde», le dijo, y se sorprendió a sí mismo diciéndolo. Llevaba 11 años sin darle explicaciones a nadie sobre sus movimientos. La idea de que un animal lo esperara era, al mismo tiempo, extraña y profundamente reconfortante. El pueblo de Villacárdenas tenía 300 habitantes en verano y menos de 100 en invierno, cuando los que podían marcharse lo hacían y los que se quedaban desarrollaban esa dureza silenciosa de quien ha elegido la dificultad como forma de vida. Esteban aparecía por allí 3 o 4 veces al año, lo suficiente para abastecerse y lo suficiente para que la gente lo reconociera sin conocerlo realmente.
La taberna de Cirilo era el centro neurálgico del pueblo, el lugar donde confluían todas las noticias, todos los rumores, todos los problemas y todas las soluciones que Villacárdenas generaba en su pequeña existencia invernal. Esteban entró y el silencio que siguió duró exactamente 2 segundos, el tiempo que tardaron los 5 hombres que había dentro en procesar su presencia y volver a sus conversaciones. Cirilo, detrás de la barra, era un hombre de 70 años con el aspecto de alguien que ha visto pasar demasiadas cosas como para sorprenderse por ninguna. Esteban. ¿Qué frío hace ahí arriba? Suficiente, respondió él, que era su forma de decir mucho. Pidió un café y lo bebió de pie, y luego, con la parsimonia de quien no quiere parecer que le importa demasiado, preguntó si alguien en el pueblo o en los alrededores tenía una perra pastor alemán preñada que hubiera desaparecido. El silencio que siguió esta vez fue diferente. Cirilo dejó el paño con el que limpiaba la barra. Los otros hombres no se miraron entre ellos, pero Esteban, que llevaba décadas leyendo el lenguaje silencioso de los hombres de montaña, supo que algo había pasado en ese instante. Algo que tenía más capas de las que se veían a simple vista. ¿Por qué lo preguntas?, dijo finalmente uno de los hombres, un tal Braulio que tenía finca en el lado oeste del Cárdenas. Esteban explicó brevemente lo que había ocurrido la noche de la tormenta. Lo hizo con la economía de palabras que le era natural. La tormenta, el aullido, los lobos, la perra, la cabaña. Cirilo y Braulio intercambiaron una mirada que duró menos de 1 segundo pero que contenía una conversación entera. Esa perra, dijo Cirilo finalmente, midiendo cada palabra, pertenecía a don Aurelio. ¿Pertenecía? Don Aurelio murió hace 3 semanas. Un infarto, allá en su finca del valle. Solo, como vivía. Lo encontraron 2 días después. Esteban procesó esa información en silencio. ¿Y la perra? Desapareció el mismo día. Los del pueblo pensamos que se había escapado por el dolor, que los perros a veces lo sienten antes que nadie. Pero con esa tormenta. Braulio no terminó la frase. No hacía falta. ¿Tenía familia don Aurelio? Una hija, dijo Cirilo. Sofía. Vive en la ciudad, hace años que no bajaba por aquí. Cuando supo lo del padre vino a arreglar los papeles y se marchó. De la perra no dijo nada. Esteban dejó el dinero del café sobre la barra. Entonces no tiene dueño. No era una pregunta. Era la constatación de algo que le acomodaba de una manera que prefirió no examinar demasiado en ese momento. De regreso a la cabaña, con las provisiones en el trineo y el sol bajando rápido sobre el monte Cárdenas, Esteban pensó en don Aurelio, al que había visto 2 o 3 veces en el pueblo sin haber cruzado jamás más de 20 palabras con él. Pensó en la finca del valle, ahora vacía. Pensó en una perra que había subido al monte más peligroso de la comarca en plena tormenta de diciembre, sola y embarazada, como si hubiera algo allá arriba que necesitara encontrar. Pensó en el collar sin placa. En los ojos oscuros que lo habían mirado con confianza inmediata e inexplicable. En la sensación de sus manos sobre el vientre de Luna, sintiendo moverse a los cachorros que todavía no habían llegado al mundo. Había algo en todo eso que no cuadraba del todo, una pieza que no encajaba en el puzzle, y Esteban era un hombre al que le molestaban los puzzles incompletos. Pero también era un hombre suficientemente viejo como para saber que hay cosas que solo se entienden cuando ya han terminado de suceder. Luna lo recibió de pie cuando abrió la puerta. Era la primera vez desde aquella noche que se ponía en pie, y lo hacía con una dignidad que conmovió a Esteban más de lo que esperaba. Caminó hacia él con paso lento pero deliberado, lo olió de arriba abajo con una minuciosidad que casi le hizo gracia, y luego volvió a la manta con el mismo aplomo con que había venido. Bien, dijo él. Tú también te alegras de verme. Era un chiste. No se le daban bien los chistes. Pero Luna meneó la cola una vez, breve y seria, como si lo hubiera entendido y decidido concederle el beneficio de la duda.
Esa tarde, Esteban reorganizó la cabaña. No era algo que hiciera normalmente. La cabaña era funcional y austera, con cada cosa en el lugar más práctico posible y sin ninguna concesión a la comodidad que no fuera estrictamente necesaria. Pero ahora retiró la caja de herramientas del rincón más cálido, el que quedaba entre la estufa y la pared sur, y construyó en su lugar algo que se parecía, si uno era generoso con la descripción, a un nido. Mantas viejas, la piel de oveja que tenía guardada desde hacía 2 años, paja seca del pequeño cobertizo exterior. Luna lo observó trabajar con esa atención concentrada que tienen los perros cuando intuyen que algo importante está siendo preparado para ellos. Cuando Esteban terminó y se apartó, ella se acercó al rincón, olió cada centímetro del improvisado nido con esa meticulosidad que tienen las madres de cualquier especie, y luego se tumbó en él con un suspiro largo y profundo. Mejor, dijo Esteban. Y lo era. Objetivamente, era mejor. Más cálido, más protegido, más adecuado para lo que se venía. Pero Esteban sabía, aunque no lo hubiera dicho en voz alta por nada del mundo, que no lo había hecho solo por eso. Lo había hecho porque quería que ella estuviera bien. Era una emoción sencilla, casi ridícula en su simplicidad, y sin embargo llevaba semanas sin sentir nada parecido. Querer que alguien estuviera bien. Tomar medidas para que así fuera. Era tan poco y al mismo tiempo era todo. Los días que siguieron establecieron una rutina que Esteban no habría sabido describir como otra cosa que no fuera natural. Se despertaba antes del amanecer, como siempre. Encendía la estufa, como siempre. Preparaba el café, como siempre. Pero ahora, antes de hacer cualquiera de esas cosas, miraba hacia el rincón donde dormía Luna y comprobaba que respiraba bien. Que el temblor de las primeras noches había ido desapareciendo. Que los ojos, cuando se abrían, tenían ese brillo oscuro que él ya había aprendido a interpretar como bienestar. Le daba de comer 2 veces al día. Había bajado al pueblo una segunda vez, esta vez con una lista específica, y había regresado con comida de calidad para perros, leche especial, y un libro sobre el cuidado de perras en gestación que el dueño de la pequeña tienda de Villacárdenas le había conseguido de algún lugar que prefirió no especificar. Esteban leyó ese libro de la primera a la última página en una noche. No era un lector habitual, pero leyó ese libro con la concentración de quien estudia un manual de supervivencia. Luna, por su parte, parecía haberse instalado en la cabaña con una tranquilidad que resultaba casi misteriosa. No ladraba. No se inquietaba cuando el viento sacudía las maderas por la noche. No mostraba el nerviosismo que Esteban habría esperado en un animal que había pasado por lo que ella había pasado. Lo seguía con la mirada. Constantemente. Dondequiera que él se moviera dentro de la cabaña, los ojos oscuros de Luna lo encontraban y lo acompañaban. No era una mirada de demanda ni de dependencia. Era algo diferente. Era la mirada de alguien que ha tomado una decisión y está en paz con ella. A veces Esteban se preguntaba qué sabía ese animal que él no sabía. Una tarde, mientras reparaba una grieta en el muro norte con mortero y la luz de la tarde entraba sesgada por la única ventana de la cabaña, Luna se levantó del nido, caminó hasta donde él estaba arrodillado, y apoyó la cabeza sobre su hombro. Esteban se quedó inmóvil. La mano que sostenía la espátula de mortero quedó suspendida en el aire. Ese contacto, ese peso mínimo sobre su hombro, ese gesto que no pedía nada y lo daba todo, le produjo algo en el pecho que no supo manejar durante varios segundos. Era demasiado simple para ser tan poderoso. Era demasiado pequeño para ocupar tanto espacio. Se le ocurrió pensar, y lo pensó con una claridad que le sorprendió, que hacía muchos años que nadie se apoyaba en él. No de esa manera. No con esa confianza silenciosa que no necesita justificarse. Luna, dijo en voz baja. Ella no respondió. Siguió con la cabeza apoyada en su hombro, respirando con calma, mirando la pared de mortero como si el trabajo de reparación le pareciera de genuino interés. Esteban dejó la espátula y,
muy despacio, le puso una mano sobre el lomo. Afuera, el monte Cárdenas extendía su blancura infinita bajo un cielo sin nubes. Los pinos proyectaban sombras largas y azules sobre la nieve. En algún lugar lejano, un cuervo graznó una sola vez y volvió el silencio. Era un silencio diferente al que Esteban había conocido los últimos 11 años. Era un silencio habitado. Fue en la quinta noche cuando supo que el momento se acercaba. Luna no comió en todo el día. Se movía con más dificultad, buscando posiciones que no parecía encontrar, y sus ojos, aunque seguían siendo serenos, tenían una profundidad nueva, como si estuviera mirando hacia adentro en lugar de hacia afuera. Esteban no se separó de la cabaña. Preparó agua caliente. Limpió el nido. Revisó las mantas. Hizo todo lo que el libro decía y algunas cosas más que el libro no decía, pero que el instinto, ese instinto antiguo que los hombres del monte desarrollan a fuerza de estar solos con la naturaleza, le sugería. A medianoche, Luna se tumbó en el nido con una decisión que era definitiva. Los ojos oscuros encontraron los de Esteban. Y en ese instante, por razones que ningún libro habría podido explicar y que él mismo no habría sabido articular, Esteban Vargas, un hombre de 63 años que llevaba 11 viviendo solo en una cabaña de montaña y que había olvidado lo que era ser necesario, sintió que ese momento era el más importante de los últimos años de su vida. Se arrodilló a su lado. Aquí estoy, dijo simplemente. Luna cerró los ojos un momento. Luego los volvió a abrir. Y comenzó. Los cachorros llegaron de uno en uno, como secretos. Esteban había asistido a partos de animales antes. Ciervos, cabras, alguna vez una zorra que había encontrado herida y que había parido en el cobertizo antes de marcharse sin mirar atrás. Conocía la mecánica de la vida que llega, sabía que era un proceso al mismo tiempo brutal y ordinario, sabía que la naturaleza no se detiene a contemplar su propia belleza sino que simplemente continúa, implacable y eficiente. Pero esto era diferente. No sabría decir exactamente por qué. Quizás porque era de noche y la luz de la lámpara de aceite convertía el rincón en algo parecido a un cuadro antiguo, con esas sombras cálidas que suavizan los bordes de las cosas. Quizás porque el viento había vuelto, no con la furia de la primera noche sino con una presencia más contenida, como si el monte estuviera prestando atención. O quizás porque Luna, durante todo el proceso, no dejó de mirarlo. Eso era lo que lo hacía diferente. Esa mirada. Los animales en el parto miran hacia adentro. Es algo que Esteban había observado siempre, esa retirada de la conciencia hacia un lugar interior donde el dolor y el esfuerzo se procesan sin testigos. Pero Luna no hacía eso. Luna lo miraba a él. Con cada contracción, con cada esfuerzo que recorría su cuerpo de la cabeza a la cola, sus ojos oscuros buscaban los de Esteban y se quedaban en ellos como si él fuera un punto fijo en un mundo que se movía demasiado. Aquí estoy, seguía diciéndole. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo decía en voz baja, casi en susurro, con la cadencia de algo que se reza sin saber exactamente a quién va dirigido. El primero en llegar fue un macho de pelaje oscuro, casi negro, que aterrizó en el mundo con una determinación silenciosa. Luna lo limpió con movimientos precisos y veloces, y el cachorro respondió al instante con ese estremecimiento vital que es la primera afirmación de la existencia. Esteban lo observó con una atención que le tensaba los músculos de la mandíbula sin que él se diera cuenta. El segundo fue una hembra, más pequeña, con manchas leonadas sobre el negro que prometían el pelaje clásico de la raza. Llegó con más dificultad que el primero, y hubo un momento de 30 segundos que a Esteban le pareció media hora, en que no se movió. Él intervino con manos cuidadosas, recordando lo que había leído, frotando suavemente hasta que el pequeño cuerpo decidió que el mundo valía la pena después de todo y respondió con el primer aliento tembloroso. Así, dijo Esteban. Así. El tercero llegó casi sin esfuerzo,
como si hubiera visto lo que les había costado a sus hermanos y hubiera decidido que no quería dramas. Era un macho con una mancha blanca en el pecho, pequeña y perfecta como una estrella, y fue directamente hacia su madre con una convicción que hizo que algo en el pecho de Esteban se apretara de una manera que no era dolor pero se le parecía. 3 cachorros. Luna los fue acercando a ella con el hocico, con esa autoridad instintiva que no necesita aprender porque viene de un lugar más antiguo que cualquier aprendizaje. Los 3 encontraron su lugar y comenzaron a mamar, y el sonido que llenó el rincón de la cabaña fue tan pequeño, tan extraordinariamente pequeño para contener tanto significado, que Esteban tuvo que mirar hacia otro lado durante un momento. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Luego volvió a mirar. Fue en las horas siguientes cuando empezó a notar que algo no estaba bien. Luna atendía a los cachorros con toda la presencia que podía reunir, pero su respiración había cambiado. Era más superficial, más frecuente, con esas pequeñas pausas que Esteban ya conocía de la primera noche en el bosque pero que ahora tenían una cualidad diferente. Más definitiva. Le ofreció agua. Bebió poco. Le ofreció comida. No la tocó. Esteban conocía esas señales. Las había visto antes en otros animales, y había aprendido hace mucho tiempo que hay cosas que el cuidado humano no puede detener, que hay procesos que tienen su propio calendario y su propia lógica y que no negocian con nadie. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, al lado del nido. Luna giró la cabeza hacia él. Lo sé, dijo él en voz baja. No elaboró. No añadió nada. Porque entre ellos se había establecido, en esos días de silencio compartido y de miradas que no necesitaban traducción, un idioma que no requería palabras largas. Lo sé era suficiente. Significaba, sé lo que está pasando, estoy aquí, no te voy a dejar sola. Los cachorros mamaban sin saber nada todavía. El mundo para ellos tenía exactamente el tamaño de ese rincón cálido, y ese tamaño era perfecto. Esteban extendió la mano y la apoyó sobre el lomo de Luna. Ella suspiró. Era un suspiro largo, profundo, como el de alguien que ha llevado un peso muy grande durante mucho tiempo y finalmente lo deja en el suelo con cuidado, sin tirarlo, sino depositándolo con la misma responsabilidad con que lo había cargado. Los cachorros siguieron mamando. El fuego de la estufa crepitó una vez. Y Luna cerró los ojos. Esteban no se movió durante mucho tiempo. Permaneció sentado en el suelo con la mano sobre el lomo inmóvil, en el silencio de la cabaña que ahora tenía una textura completamente nueva, una textura que no era vacío sino presencia de otra clase. La presencia de algo que había estado y que se había marchado dejando su forma en el aire, como la huella de un cuerpo en la nieve fresca. Los 3 cachorros, ajenos a todo, dormían ahora acurrucados contra el calor de su madre. Afuera, el viento había parado. Era la primera vez desde aquella noche de la tormenta que el Monte Cárdenas estaba completamente quieto. Como si también él estuviera guardando un minuto de silencio. Como si la montaña, que había sido el escenario de todo esto, quisiera marcar el momento de alguna manera antes de continuar siendo montaña. Esteban pensó en don Aurelio. En un hombre que había vivido solo, como él, y que había muerto solo, como probablemente moriría él también. En una perra que había sentido esa muerte antes de que nadie más la supiera, y que había hecho lo único que podía hacer, marcharse. Subir al monte. Encontrar el único lugar donde sus crías podrían llegar al mundo a salvo. ¿Cómo había sabido Luna que la cabaña estaba allí? ¿Cómo había sabido que él era el tipo de hombre que saldría en una tormenta a buscar el origen de un aullido? Esteban no era hombre de misterios. Era un hombre de causas y efectos, de huellas en la nieve, de señales concretas. Pero había algo en la historia de Luna que resistía esa lógica, que se negaba a caber en el esquema ordenado de lo explicable. A veces los animales saben cosas, pensó. A veces saben cosas que nosotros hemos olvidado saber. Se levantó con esfuerzo,
las rodillas protestando como siempre, y fue hasta la ventana. El cielo estaba despejado. La luna de verdad, la del cielo, iluminaba el monte con esa luz blanca y fría que hace que el mundo parezca más silencioso de lo que es. Los pinos proyectaban sombras perfectas sobre la nieve. Todo estaba quieto. Esteban apoyó la frente contra el cristal frío. Gracias, dijo. Sin saber exactamente a quién le hablaba. A Luna, quizás. A don Aurelio, que nunca había conocido. A la montaña. A alguna versión de sí mismo que había estado dormida durante 11 años y que esta semana, en este rincón de la cabaña, había decidido despertar. Los días que siguieron fueron los más extraños y los más llenos que Esteban recordaba. 3 cachorros recién nacidos son una responsabilidad que no admite distracción ni pausa. Cada 2 horas, la alimentación. La temperatura constante. La vigilancia de que los 3 estuvieran ganando peso, de que ninguno quedara relegado por los otros, de que el nido mantuviera el calor necesario. Esteban bajó al pueblo por tercera vez en un mes, algo que no había hecho en años, y regresó con leche maternizada especial para cachorros, biberones pequeños, una báscula de cocina para controlar el peso diario, y más mantas. Cirilo lo miró desde detrás de la barra con una expresión que en un hombre menos contenido habría sido una sonrisa abierta. ¿Cómo van los cachorros? La noticia se había extendido por el pueblo con la velocidad que tienen las noticias en los lugares pequeños. Esteban no supo cómo, porque él no había contado nada, pero así funcionaba Villacárdenas, las cosas se sabían antes de que nadie las dijera. Bien, respondió él. Los 3 bien. ¿Y tú? Era una pregunta que Cirilo no le había hecho nunca antes. Una pregunta que en Villacárdenas equivalía a abrirle a alguien una puerta y esperar a ver si entraba. Esteban la consideró durante un momento. También, dijo finalmente. Y era verdad. De una manera que no habría podido explicar y que tampoco intentó explicar, también estaba bien. Fue a las 3 semanas cuando llegó Sofía. Esteban la oyó antes de verla, el sonido de un motor que no estaba acostumbrado a los caminos del monte, el esfuerzo mecánico de un coche de ciudad intentando negociar con una pista forestal que el deshielo parcial había convertido en una sucesión de baches y sorpresas. Se asomó a la ventana y vio un coche rojo detenerse a 50 metros de la cabaña con la resignación de quien ha llegado tan lejos como ha podido. La mujer que bajó tendría unos 40 años. Llevaba ropa que no era de campo pero que había intentado serlo con la añadidura de unas botas de agua y un abrigo demasiado grande que Esteban reconoció, con un sobresalto pequeño, como el tipo de abrigo que la gente hereda de sus padres y no se atreve a tirar. Caminó hacia la cabaña con paso inseguro sobre la nieve, mirando alrededor con los ojos de alguien que no está acostumbrado a tanta amplitud, a tanto silencio, a tanto espacio sin edificios. Esteban abrió la puerta antes de que llamara. La mujer se detuvo. Lo miró. Él la miró. Soy Sofía, dijo ella. La hija de Aurelio Montesinos. Me dijeron en el pueblo que usted tenía. Se interrumpió. Porque en ese momento, desde el interior de la cabaña, llegó el sonido inconfundible de 3 cachorros que acababan de escuchar una voz nueva y habían decidido colectivamente que merecía investigación. Sofía parpadeó. Puedo. Esteban se apartó de la puerta. Ella entró. Lo que pasó en los siguientes minutos fue algo que Esteban observó desde la distancia cuidadosa que le era propia, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, dejando que la escena se desarrollara sin interferencia. Sofía se arrodilló junto al nido. Los 3 cachorros la recibieron con esa generosidad absoluta que tienen los perros jóvenes, esa disposición a amar a cualquiera que se acerque con buenas intenciones. Y Sofía los recibió con las manos y con algo más, con algo que venía de más adentro, y que Esteban reconoció porque lo había sentido él también, en noches distintas y de maneras distintas pero reconocibles. Cuando levantó la cara, tenía los ojos brillantes.
Mi padre la quería mucho, dijo. A Luna. Decía que era el único ser que lo entendía de verdad. Esteban no respondió. Asintió una vez. Vine a recoger los cachorros, continuó Sofía. Luego dudó. Si usted no los quiere quedar, claro. Era el momento que Esteban había estado anticipando sin saberlo. El momento en que tendría que decidir algo. Y Esteban no era bueno decidiendo cosas que implicaban dejar ir. Miró a los 3 cachorros. Al negro, a la hembra leonada, al que tenía la estrella blanca en el pecho. Miró a Sofía, que lo esperaba con una expresión que no era impaciencia sino respeto. La expresión de alguien que entiende que algunas decisiones necesitan su tiempo. Quédese con 2, dijo finalmente. Sofía abrió ligeramente los ojos. 2. Esteban señaló con la barbilla al cachorro de la estrella blanca, que en ese momento estaba intentando escalar la rodilla de Sofía con una determinación desproporcionada para su tamaño. Este se queda conmigo. No elaboró. No explicó. Sofía lo miró durante un segundo y luego miró al cachorro y luego volvió a mirarlo a él, y en esa mirada había algo que Esteban no supo leer del todo pero que no le resultó incómodo. De acuerdo, dijo ella simplemente. Sofía se quedó esa tarde más de lo que ninguno de los dos había previsto. Bebieron café junto a la estufa mientras los 2 cachorros que se marchaban dormían en el regazo de ella y el que se quedaba exploraba los límites de la cabaña con esa mezcla de valentía e incertidumbre que define los primeros pasos en el mundo. Hablaron de don Aurelio, que había sido un hombre callado y difícil y lleno de amor mal expresado, como lo son tantos hombres de esa generación y de esas montañas. Hablaron de Luna, de lo que significaba un animal así, de ese tipo de lealtad que no necesita ser enseñada porque viene de fábrica, impresa en algún lugar más profundo que el instinto. Hablaron también de otras cosas. De la ciudad, que a Sofía le pesaba de una manera que no había sabido ver hasta que bajó de ese coche rojo y el silencio del monte le reveló por contraste cuánto ruido acumulaba. Del pueblo, que sobrevivía. De la finca del valle, que estaba vacía y era un problema sin solución evidente. Esteban escuchó más de lo que habló, como era su costumbre. Pero escuchó de verdad, con esa atención completa que le era fácil dar a los animales y que hacía tiempo no le daba a las personas. Cuando Sofía se marchó, con los 2 cachorros envueltos en una de las mantas viejas de Esteban, se detuvo en la puerta un momento. ¿Puedo volver a verlos? ¿Cómo van creciendo? Esteban consideró la pregunta con su parsimonia habitual. El camino sabe dónde está la cabaña, dijo. Era su manera de decir sí. Esa noche, Esteban se sentó junto a la estufa con el cachorro de la estrella blanca dormido sobre sus pies. Era un peso pequeño. Ridículamente pequeño para el espacio que ocupaba en algo que ya no podía seguir llamando vacío. Pensó en Luna. En la noche de la tormenta, en los lobos, en los ojos oscuros que lo habían buscado con esa confianza inmediata e inexplicable. Pensó en todos esos días de silencio compartido, en la cabeza apoyada sobre su hombro mientras reparaba el muro, en el suspiro final que había sido, si Esteban era honesto consigo mismo, una de las cosas más importantes que había presenciado en su vida. ¿Qué había venido a hacer Luna al Monte Cárdenas? La respuesta más sencilla era también la más verdadera: había venido a parir. Había buscado un lugar seguro para sus crías en el único momento en que su instinto y su desesperación coincidieron con la presencia de un hombre que, sin saberlo, necesitaba exactamente lo que ella traía. Pero Esteban no podía evitar pensar que había algo más. Que Luna había sabido algo que él no sabía. Que había llegado a esa cabaña no solo buscando refugio sino también dándolo. Que entre todas las cosas que había dejado al marcharse, la más importante no eran los cachorros sino algo menos tangible y más duradero. Le había devuelto la costumbre de importarle algo. Le había recordado que el cuidado no es una debilidad sino la forma más antigua y más honesta de estar en el mundo. Le había enseñado,
sin palabras, con la sola contundencia de su presencia y de su mirada y de su confianza absoluta, que 11 años de soledad elegida no tienen por qué ser una condena permanente. El cachorro de la estrella blanca se removió en sueño sobre sus pies. Emitió un sonido pequeño, mitad quejido mitad suspiro, y volvió a quedarse quieto. Esteban lo miró durante un buen rato. Lucero, dijo finalmente. El nombre llegó solo, sin que él lo buscara. Era el nombre de la estrella de la mañana, la que aparece cuando la noche todavía no ha terminado del todo pero ya anuncia que va a terminar. Le parecía adecuado para un animal que había llegado al final de algo y al principio de otra cosa, igual que él. Lucero abrió un ojo. Lo miró. Cerró el ojo. Esteban sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi invisible, del tipo que se producen cuando nadie está mirando y no hay ninguna necesidad de demostrar nada a nadie. La sonrisa de un hombre de 63 años que acaba de descubrir que todavía le quedan cosas por sentir. Afuera, el monte Cárdenas extendía su blancura bajo las estrellas. Los pinos estaban quietos. El cielo era profundo y limpio y lleno de esa clase de silencio que solo existe en los lugares donde los hombres todavía son pequeños frente a la naturaleza, y esa pequeñez, lejos de aplastarlos, los devuelve a algo esencial que el ruido del mundo les había robado. En algún lugar de ese silencio, si Esteban era el tipo de hombre que creyera en esas cosas, que quizás empezaba a hacer, había algo que se parecía a Luna caminando libre entre los árboles, sin el peso del vientre ya, sin el frío de aquella primera noche, con esos ojos oscuros llenos de una serenidad que siempre había sido suya y que ahora era también, en pequeña parte, de él. Esteban avivó el fuego. Lucero suspiró sobre sus pies. Y la cabaña, que durante 11 años había sido solo un lugar donde un hombre dormía y comía y esperaba sin saber qué, se convirtió esa noche, definitivamente y sin posibilidad de regreso, en un hogar. Gracias por estar aquí y por apoyar esta comunidad tan especial. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.